Cuando Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su ruptura en julio de 2023, el mundo entero se quedó en shock. Eran la pareja perfecta del pop latino. Talento, belleza, complicidad y una química que trascendía los escenarios. Habían grabado juntos, se habían prometido amor eterno, y su historia parecía sacada de una película romántica. Pero detrás de las luces, las fotos virales y las risas compartidas, algo se estaba rompiendo lentamente. Durante años fueron el ejemplo del amor moderno. Una artista española que reinventó el flamenco y un cantante puertorriqueño que conquistó el reggaetón con sensibilidad. Dos mundos distintos que se fusionaron en uno solo. En sus entrevistas se hablaban con ternura. En sus conciertos se miraban como si el universo entero desapareciera. Pero las redes sociales, que tanto los elevaron, también se convirtieron en el espejo donde comenzaron a reflejarse las grietas de su relación. Cuando Rosalía borró las fotos de Rauw de su Instagram, los fans supieron que algo andaba mal. No hubo comunicado conjunto, ni acusaciones públicas, solo un vacío. Y ese silencio fue más ruidoso que cualquier canción. Las teorías se multiplicaron. ¿Fue una traición? ¿Una diferencia de caminos? ¿O simplemente el peso de la fama? En una industria donde cada gesto se interpreta y cada emoción se amplifica, su historia se transformó en un símbolo, la fragilidad del amor bajo los reflectores. Porque si incluso Rosalía y Rauw, con todo su arte y pasión, no pudieron resistir, ¿qué esperanza quedaba para los demás? Antes de convertirse en una estrella mundial, Rosalía era simplemente una joven catalana obsesionada con el arte, la voz y el ritmo. Nació en Sant Esteve Sesrovires, un pequeño pueblo cerca de Barcelona, donde el flamenco no era una tradición cotidiana, pero sí una pasión que ella sintió desde niña. Su padre tenía una empresa de construcción, su madre trabajaba en marketing, y nadie imaginaba que esa niña, que cantaba en los patios del colegio con un acento catalán inconfundible, terminaría revolucionando la música española. Rosalía creció rodeada de música. Escuchaba a Camarón, a Lauryn Hill, a Beyoncé. En su adolescencia pasó horas perfeccionando su voz en escuelas de canto, y más tarde estudió en la prestigiosa Escuela Superior de Música de Cataluña. Fue allí donde empezó a moldear su identidad artística, una mezcla de tradición flamenca con sonidos contemporáneos. No quería ser una cantaora más, quería ser la Rosalía. Una mujer capaz de romper esquemas, de unir lo antiguo con lo moderno, lo local con lo global. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en Puerto Rico, un joven llamado Rauw Alejandro Ocasio Ruiz soñaba con los escenarios. Su infancia estuvo marcada por el ritmo del Caribe, salsa, reggaetón, hip hop. Su padre era guitarrista, su madre corista. En casa la música no era solo un pasatiempo, era una forma de vida. Creció admirando a artistas como Daddy Yankee, Chris Brown y Michael Jackson. Desde pequeño, Rauw entendió que el arte no se trataba solo de fama, sino de conectar con la gente a través de la energía, el cuerpo y la emoción. En la escuela, Rauw no era el más estudioso, pero sí el más carismático. Le gustaba bailar, escribir letras, grabar maquetas en su habitación. Tras un breve intento de seguir una carrera deportiva, comprendió que su verdadero destino estaba en la música. Su primer mixtape pasó desapercibido, pero su perseverancia lo llevó a convertirse en una figura clave del reggaetón de nueva generación, más melódico, más romántico, más humano. Ambos compartían una obsesión, la autenticidad. Rosalía quería romper el molde del flamenco tradicional, y Rauw quería demostrar que el reggaetón podía hablar de amor sin perder fuerza. Sin conocerse aún, estaban recorriendo caminos paralelos, empujados por la misma búsqueda, la de crear algo que trascendiera. El éxito llegó casi al mismo tiempo. En 2018, Rosalía lanzó El Mal Querer, un álbum conceptual que la catapultó al estrellato mundial. Fue un antes y un después en la música española. Feminismo, arte, estética, todo en un solo universo. Por su parte, Rauw comenzó a sonar fuerte en América Latina con temas como Toda, Fantasías y Tatú.
Su voz suave, su estilo elegante y su baile magnético lo distinguieron entre una multitud de artistas urbanos. Ambos crecían, brillaban, pero también se sentían solos, porque el precio de la fama es la distancia de lo común, de lo simple, de lo íntimo. Rosalía pasaba más tiempo entre aeropuertos que en casa. Rauw vivía rodeado de luces, fans y ruido, pero sabía que faltaba algo. Ese algo estaba a punto de aparecer. En 2020, durante una sesión en Miami, un productor amigo de ambos les propuso conocerse. No era una cita romántica, sino una coincidencia artística. Pero cuando se vieron por primera vez, todo cambió. Rosalía quedó impresionada por la dulzura de Rauw, su humildad, su manera de hablar con calma y respeto. Él, por su parte, sintió que esa mujer con mirada intensa y energía magnética no era como ninguna otra. Esa noche no pasó nada más que una conversación, pero fue suficiente. Dos artistas en la cima de su búsqueda creativa acababan de encontrar algo que ni el éxito ni los premios podían darles: una conexión real. Y así comenzó el destino a moverse silenciosamente. Lo que el mundo conocería un año después como una de las historias de amor más comentadas del pop latino, estaba empezando discretamente con una mirada y una canción aún no escrita. El primer encuentro entre Rosalía y Rauw Alejandro fue como el preludio de una melodía aún desconocida. No hubo cámaras, ni contratos, ni planes de colaboración. Solo dos almas inquietas, cada una con su propio universo creativo, reconociéndose en el otro. Rosalía con su timidez elegante y Rauw, con su energía tranquila pero intensa, comenzaron una conversación que se alargó hasta el amanecer. Hablaron de música, de raíces, de lo difícil que era amar en un mundo que no te deja descansar. Al principio todo se mantuvo en silencio. Ni los paparazzi ni los fans sospechaban nada. Se escribían mensajes, se llamaban entre giras, compartían playlists secretas. Rauw le enviaba notas de voz improvisando versos, y Rosalía respondía con melodías grabadas en su móvil. Era una correspondencia musical, una historia tejida con sonidos, risas y promesas veladas. Durante meses su relación fue un refugio. En medio del caos de la fama se encontraban uno en el otro. Rauw decía que Rosalía le enseñó a escuchar el silencio. Rosalía confesaba que él le recordó cómo volver a sonreír sin preocuparse por el juicio del mundo. Cuando finalmente decidieron mostrarse juntos, el Internet explotó. En 2021 aparecieron las primeras fotos. Una sonrisa compartida, un abrazo casual, una complicidad que no necesitaba palabras. Los fans lo celebraron como si fuera el final feliz de una película que todos querían ver. Y aunque ellos intentaban mantenerlo simple, cada mirada entre ellos se volvía viral. Su química era innegable. En entrevistas, Rauw hablaba de Rosalía con admiración. Ella es arte puro. Rosalía, por su parte, se derretía en sonrisas cada vez que alguien mencionaba a Rauw. Se convirtieron en símbolo del amor moderno. Espontáneo, sincero, sin etiquetas de poder ni ego. Dos artistas que se amaban como iguales. Pero lo más hermoso no era lo público, sino lo privado. Cocinaban juntos, viajaban sin anunciarlo, compartían canciones inéditas. En los días libres, ella lo acompañaba en el estudio, y él aprendía sobre el flamenco solo para entender mejor su mundo. Rauw me mira como si fuera música, dijo Rosalía una vez a un amigo cercano. En noviembre de 2021, Rosalía cumplió 29 años. Entre los regalos de lujo y las felicitaciones de celebridades, lo que más la emocionó fue la sorpresa de Rauw. Una canción compuesta solo para ella. No tenía título, ni producción, solo una guitarra y su voz. Era una declaración sincera, una promesa hecha ritmo. Años después, esa canción evolucionaría en Beso, el tema con el que anunciarían su compromiso. Durante 2022, su amor se consolidó. Rosalía estaba en el punto más alto de su carrera, girando con Motomami, un álbum que redefinió su imagen y su sonido. Rauw, por su parte, conquistaba las listas globales con su mezcla de sensualidad y vulnerabilidad. En lugar de competir, se impulsaban mutuamente.
Lo que es tuyo también es mío, decía Rosalía en una entrevista. A finales de ese año grabaron juntos R.R., un mini álbum donde la pasión y la ternura se mezclaban en cada nota. En el videoclip de Beso mostraron fragmentos íntimos, viajes, abrazos, risas y al final un detalle que enloqueció al mundo. Rosalía, llorando de felicidad, mostraba su anillo de compromiso. Era el sueño perfecto. Los titulares decían: Rosalía y Rauw, la pareja del momento. Los fans los llamaban los Bonnie and Clyde del amor latino. Pero detrás de esa felicidad pública también existía la presión. La prensa quería cada detalle, las redes exigían perfección, y cada ausencia era interpretada como crisis. Aunque se amaban profundamente, comenzaban a sentir el peso de lo que habían construido. Lo que antes era refugio, empezaba a sentirse como una vitrina. Aún así, durante un tiempo, el amor seguía siendo más fuerte. En los conciertos de Rosalía, Rauw aparecía entre el público, sonriendo, bailando, grabando con orgullo. En sus redes ella lo llamaba mi motopapi, y cuando se miraban aún había fuego, ternura y respeto. Nadie podía imaginar que ese amor, tan admirado, tan celebrado, comenzaría a agrietarse poco después. Las mismas canciones que los unieron pronto serían las que recordarían con nostalgia. Porque a veces el amor no muere de un golpe, sino de un lento silencio que se instala entre dos corazones que ya lo han dado todo. Al principio nadie lo notó. En las fotos seguían sonriendo. En los conciertos se dedicaban miradas cómplices. Pero detrás de esa imagen perfecta comenzaban a aparecer pequeñas grietas. No eran discusiones violentas ni traiciones escandalosas. Eran distancias. Esas que no se ven, pero se sienten. Las que se crean cuando dos personas se aman, pero viven en universos que giran a velocidades distintas. Rosalía, tras el éxito arrollador de Motomami, se encontraba en un momento de explosión creativa. Cada día era una entrevista, una sesión de fotos, una nueva frontera artística. Estaba redefiniendo su identidad, rompiendo barreras y enfrentando críticas. La presión era enorme. Y aunque Rauw la apoyaba, él también tenía su propio mundo. Giras, compromisos, colaboraciones y un público que lo quería ver siempre sonriente, siempre dispuesto. Lo que antes los unía, la pasión por su trabajo, comenzó a separarlos. Las agendas, los viajes, la distancia emocional. Rosalía pasaba semanas en Europa, Rauw en América. Los horarios no coincidían, las llamadas se hacían más cortas. Te extraño se convirtió en una frase repetida, casi automática, hasta perder su peso. En una entrevista, Rosalía mencionó algo que pasó desapercibido para muchos. El amor también se trabaja, y a veces incluso eso no basta. Nadie entendió entonces que estaba hablando desde el cansancio de mantener un equilibrio imposible entre el arte y la intimidad. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Rauw se sentía desplazado, que le costaba aceptar el nivel de fama de Rosalía. Otros afirmaban que ella se había vuelto más distante, más introspectiva, más difícil de alcanzar. Ninguno de los dos habló públicamente, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Menos sonrisas compartidas, menos apariciones juntos. En privado, las discusiones crecían. No por celos clásicos, sino por tiempo, por prioridades, por desgaste. Rosalía necesitaba silencio para crear. Rauw, contacto para sentirse vivo. Ella se refugiaba en su estudio, él en sus amigos. Nos amamos pero ya no nos encontramos, dijo una fuente cercana en aquel entonces. A veces el amor no se rompe con gritos, sino con el eco de lo que ya no se dice. Y entre ellos, el silencio comenzó a ocupar demasiado espacio. Uno de los momentos más simbólicos llegó durante la promoción de R.R. Aunque el proyecto fue un homenaje a su amor, también fue su despedida sin saberlo. Mientras grababan los videoclips, la emoción era real, pero también lo era la tensión. Rosalía, siempre perfeccionista, corregía cada detalle. Rauw, más espontáneo, pedía dejar fluir las cosas. No todo tiene que ser perfecto, a veces solo tiene que sentirse.
le dijo él una vez en el set. Ella sonrió, pero no respondió. A pesar de los intentos por mantener la calma, las diferencias creativas comenzaron a reflejar las emocionales. Rauw quería proyectar un amor libre, sin filtros. Rosalía buscaba proteger su intimidad. Él compartía momentos en redes. Ella borraba. Él escribía canciones que insinuaban nostalgia. Ella respondía con silencios melódicos. En abril de 2023, algo cambió definitivamente. Rosalía emprendió su gira europea, mientras Rauw lanzaba su nuevo álbum. El público notó su ausencia en los conciertos de ella. Los fans comenzaron a preguntarse: ¿dónde está Rauw? Él, en entrevistas, evitaba mencionar su relación. Ella, en los escenarios, sonreía, pero con una melancolía nueva, casi transparente. El 25 de julio de 2023, la noticia explotó. Rosalía y Rauw Alejandro habían terminado. No hubo comunicado conjunto, solo confirmaciones indirectas. Él publicó unas palabras breves, casi poéticas. Sí, terminamos. Pero que nadie dude del amor que hubo. No hay culpables. Rosalía guardó silencio. Ese silencio fue su respuesta, su frontera final. Las redes se llenaron de teorías. Algunos insinuaron infidelidades, otros hablaron de incompatibilidad emocional. Rauw desmintió categóricamente los rumores de traición. No hubo terceras personas, solo caminos diferentes. Pero en el mundo de la fama, las verdades se distorsionan rápido. La gente buscaba culpables sin entender que, a veces, el amor más puro también se desgasta. Que no siempre hay villanos, sino heridas inevitables. Rosalía se refugió en su arte, publicando fotos en blanco y negro, ensayando sin descanso. Rauw se lanzó de nuevo al estudio, componiendo con un tono más melancólico que nunca. En sus nuevas letras, los dos hablaban de pérdidas, de nostalgia, de amor que no muere del todo. Hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Escribió un fan en Twitter, y la frase se volvió viral. Porque eso era lo que el público sentía. Que aunque ya no estuvieran juntos, su conexión seguía viva, vibrando en cada nota. Y sin embargo, entre bambalinas, ambos sabían la verdad más dura. Amar a alguien que también es artista es como intentar bailar en medio de un terremoto. Hermoso pero impredecible. Al final, lo que destruyó su relación no fue el ego, ni la fama, ni la distancia. Fue la imposibilidad de detener el tiempo. De volver a aquel primer día en Miami, cuando todo era simple. Cuando no eran Rosalía y Rauw, sino solo dos almas que se buscaban sin saberlo. Julio de 2023. Las redes sociales se llenaron de rumores antes que las palabras oficiales. Rosalía había regresado a España tras el cierre de su gira Motomami World Tour. Cansada, agotada, emocionalmente vacía, buscaba refugio en casa. Mientras tanto, Rauw Alejandro seguía en América Latina, cumpliendo compromisos promocionales. Entre ellos ya no había planes conjuntos, solo mensajes cortos, silencios largos y una sensación de final que ambos intentaban negar. Durante semanas los fans notaron señales inquietantes. Rosalía dejó de usar su anillo de compromiso. En sus historias de Instagram aparecía sola, sonriente pero distante. Rauw, por su parte, subía videos de estudio, pero sin la energía habitual, y entonces llegó el golpe más fuerte. Rosalía borró todas las fotos de ellos dos juntos. En cuestión de horas, Internet se incendió. ¿Qué está pasando con Rosalía y Rauw?, preguntaban los titulares de las revistas. Los programas de televisión especulaban. Los fans debatían como si se tratara de una serie. Pero detrás de las pantallas, el drama era silencioso, íntimo, dolorosamente real. La conversación definitiva ocurrió días antes del anuncio público. Fue una noche larga, sin lágrimas al principio, solo pausas. Rauw intentó explicarse. No es que no te ame, pero ya no sé cómo estar aquí sin perderme a mí mismo. Rosalía lo miró, sin rabia, solo con tristeza. Y yo no sé cómo seguir si tú no puedes quedarte. No hubo gritos, ni reproches, solo la aceptación de algo inevitable. A veces el amor no se acaba.
simplemente se transforma en recuerdo. Esa misma semana, los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Rauh comenzaron a viralizarse. En redes circulaban nombres, historias, pruebas falsas. La prensa amarilla lo acusó de haber traicionado a Rosalía con una modelo colombiana. Él reaccionó rápido. Publicó un comunicado en Twitter, breve pero firme. Sí, terminamos, pero no fue por infidelidad. Pido respeto. Hay demasiado amor y respeto entre nosotros para permitir mentiras. Su tono era dolido, casi desesperado. Se notaba que no solo defendía su imagen, sino algo más profundo, la memoria de lo que habían sido. Rosalía, fiel a su estilo, no dijo una palabra. Su silencio, otra vez, fue más elocuente que cualquier declaración. Los días siguientes fueron una mezcla de duelo y espectáculo mediático. Los fans divididos, los periodistas buscando culpables, los memes inundando Internet. Algunos decían que ella lo había dejado por centrarse en su carrera. Otros aseguraban que él se sintió opacado, pero ninguno de los dos confirmó nada. La verdad era mucho más simple y más triste. Según personas cercanas, Rosalía sentía que la relación se había vuelto frágil, que el amor ya no era refugio, sino peso, que el compromiso, más que unirlos, los había llenado de expectativas imposibles. Rauh, por su parte, se sentía desconectado, incapaz de alcanzar el equilibrio entre su vida pública y privada. Amaban lo que habían construido, pero ya no sabían cómo sostenerlo. Después de su ruptura, Rosalía viajó a Japón. Fue un intento de escapar del ruido, de encontrarse de nuevo. Allí se la vio caminando sola por las calles de Tokio, vestida con sencillez, sin maquillaje, escuchando música con los auriculares puestos. La imagen se hizo viral. Rosalía, sola en Shibuya, decían los titulares. Pero esa soledad no era derrota, era una forma de curarse. Rauh, por otro lado, se refugió en el estudio. Su siguiente proyecto tenía un tono diferente, menos reggaetón, más melancolía. En una de sus nuevas canciones, Hayami Hana, dejó una confesión abierta. Fuiste la mejor artista que tuve en mi vida. Gracias por haberme enseñado a amar desde el alma. El tema, publicado días después de su separación, se volvió un himno de despedida. En él no había rencor, solo gratitud. Era la carta que nunca se enviaron, el adiós que todos escucharon llorando. Los fans, conmovidos, llenaron los comentarios con miles de mensajes. Esto no suena a ruptura, suena a amor verdadero que no pudo ser. Y quizá tenían razón, porque más allá del dolor, lo que unía a Rosalía y Rauh era algo que sobrevivía incluso al final, el respeto mutuo, la admiración, la complicidad que deja huella. En agosto de 2023, Rosalía apareció por primera vez en público después del anuncio. En el Festival de San Sebastián, vestida de blanco, habló brevemente con la prensa. Sonrió con calma, y cuando alguien le preguntó cómo estaba, respondió: «Estoy bien, todo pasa, la música siempre sana». Esa frase se volvió titular, pero también una declaración de madurez. Había tristeza, sí, pero también serenidad. La de una mujer que entendió que amar intensamente no siempre significa quedarse. Mientras tanto, los fans seguían buscando señales, coincidencias en letras, miradas en conciertos, indirectas en stories. Pero los protagonistas ya habían cerrado el capítulo. Sin escándalos, sin dramas, sin necesidad de destruir lo que algún día los hizo felices. Porque el verdadero punto de quiebre no fue una traición, sino una despedida hecha con amor. Una en la que ambos entendieron que seguir juntos sería más cruel que separarse. A veces la historia más hermosa no es la que termina con un beso, sino la que termina con respeto. Y en medio del ruido, del dolor y del morbo mediático, Rosalía y Rauh demostraron algo que pocos logran, que incluso en la ruptura se puede ser digno, humano y fiel a lo vivido. Después del anuncio, el mundo entero se dividió. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los que defendían a Rosalía y los que apoyaban a Rauh. Twitter, TikTok, Instagram. Cada plataforma era un espejo roto de opiniones, lágrimas y teorías. Lo que había sido una historia de amor universal,
Ahora era una autopsia pública. Los fans de Rosalía se sintieron traicionados, no por ella, sino por la idea de que algo tan puro pudiera romperse. Si ellos no pudieron, ¿qué esperanza tenemos los demás?, escribía una usuaria en un tuit viral. Del otro lado, los seguidores de Rauw le enviaban mensajes de ánimo. No escuches el ruido, hermano, los verdaderos saben lo que hubo. El silencio de Rosalía se volvió su escudo. No dio entrevistas, no respondió a rumores, no publicó indirectas. En cambio, canalizó su dolor en arte. En sus ensayos para nuevas presentaciones, se mostraba concentrada, más madura, con una calma que impresionaba a su equipo. Alguien que estuvo presente durante esas semanas dijo: no lloraba en público, pero su mirada hablaba. Se notaba que estaba procesando algo muy profundo. Rauw, en cambio, mostró sus heridas de forma más abierta. Durante un concierto en México, antes de cantar Hayam y Hana, detuvo el show y dijo al público: a veces uno ama con todo el corazón, y aún así no funciona. Pero eso no significa que ese amor no haya sido real. El público lo ovacionó. Algunos lloraron. Otros grabaron el momento y lo subieron con la frase: Rauw sigue enamorado. La industria también reaccionó. Los medios especializados, que meses antes los habían llamado la pareja adorada del pop latino, ahora analizaban su ruptura como si fuera un fenómeno cultural. Revistas de moda, programas de entretenimiento, youtubers de farándula, todos querían una explicación. Pero no había un culpable ni un motivo claro. Solo dos seres humanos intentando sobrevivir al amor bajo la lupa del mundo. Durante agosto y septiembre, el eco del escándalo comenzó a disminuir, pero no el sentimiento. En los conciertos de Rosalía, cuando interpretaba canciones de Motomami, los fans gritaban el nombre de Rauw entre versos. Ella sonreía, a veces bajaba la cabeza, a veces improvisaba una nota que sonaba a melancolía. En uno de esos shows, justo antes de cantar como un G, dijo algo que quedó grabado en miles de teléfonos. Hay amores que te cambian para siempre. No todos se quedan, pero todos te enseñan algo. Y el estadio estalló en aplausos. No era solo una artista hablando a su público, era una mujer despidiéndose de una etapa de su vida. Rauw, por su parte, continuó en su gira. Pero sus presentaciones tenían otro tono. Ya no bailaba con la misma euforia. En entrevistas hablaba con un respeto casi doloroso. Rosalía es y será siempre una inspiración para mí, dijo en una emisora de radio. Lo que tuvimos no fue una historia para vender. Fue vida real. Detrás del escenario, ambos lidiaban con algo más grande que la tristeza. El proceso de volver a encontrarse a sí mismos sin el otro. Rosalía retomó sus viajes. Se refugió en la pintura, en la lectura, en sus amigas. En una entrevista meses después admitió: estuve muy enamorada, pero a veces la vida no sigue el guión que uno imagina. Esa frase, dicha con serenidad, mostraba que había aceptado lo inevitable sin amargura. El público también cambió. Pasó de la curiosidad al respeto. Entendieron que no todo amor que termina es un fracaso, que hay relaciones que, aunque breves, dejan huellas profundas. RR, su EP conjunto, comenzó a ser escuchado otra vez, pero con otros oídos. Ya no como celebración del amor, sino como un testamento emocional. Canciones como Vampiros o Beso adquirieron nuevos significados. La gente escribía en los comentarios: ahora entiendo esta letra. Duele, pero es hermosa. Mientras tanto, los tabloides seguían intentando provocar titulares, nuevos romances, rumores de reconciliación, supuestas indirectas. Pero ninguno se confirmó. Rosalía se mantuvo firme en su discreción. Rauw, más reservado que nunca, evitó cualquier referencia pública. No había odio, ni venganza, ni reemplazos inmediatos. Solo respeto, distancia y una melancolía compartida. Con el tiempo, la ruptura dejó de ser noticia. Pero para quienes habían seguido su historia desde el principio, seguía siendo algo más que un simple drama de famosos. Era un espejo emocional. Dos artistas que, sin querer, habían mostrado al mundo que incluso el amor más brillante puede desvanecerse, y que está bien dejarlo ir con dignidad.
A finales de 2023, Rosalía regresó al escenario con una nueva energía. Su voz sonaba diferente, más profunda, más libre. En su mirada ya no había tristeza, sino paz. Rauw también evolucionó. Su música se volvió más introspectiva, más poética. Habían crecido, cada uno a su manera, pero el eco de lo vivido seguía flotando entre ellos. En una entrevista, un periodista le preguntó a Rauw si todavía escuchaba las canciones de RR. Sonrió y respondió: «Sí, porque fueron parte de mi vida, y uno no borra la vida, solo la aprende». Con el paso del tiempo, la historia de Rosalía y Rauw Alejandro dejó de ser una noticia y se convirtió en una memoria colectiva. En las redes los fans ya no discutían quién tenía la culpa, sino qué podían aprender de ellos. Porque más allá de los titulares, su historia no fue una tragedia, sino una lección sobre el amor real. Ese que no siempre dura para siempre, pero que deja huellas que ningún olvido puede borrar. En una industria donde las relaciones suelen ser superficiales, su conexión fue diferente. Dos artistas que se amaron sin estrategias, que se mostraron vulnerables, que no temieron ser humanos frente a millones de ojos. Su ruptura no fue el final de una historia de marketing, sino la madurez de dos almas que entendieron que a veces amar también significa soltar. Rosalía siguió creando. Su arte se volvió más introspectivo, más espiritual. En cada actuación, en cada nueva canción, se notaba un brillo distinto, la serenidad de quien ha amado de verdad. Rauw, por su parte, encontró en la nostalgia una nueva inspiración. Sus letras se llenaron de honestidad, de aprendizaje, de gratitud. Y aunque nunca lo dijeron abiertamente, ambos parecían rendir homenaje el uno al otro en cada nota. Quizás por eso su historia sigue viva. Porque no fue una ruptura impulsiva, ni una guerra pública. Fue una despedida entre dos personas que eligieron la verdad sobre la apariencia. Que prefirieron recordar con cariño antes que destruir con rabia. El público también lo entendió. En los comentarios de YouTube, en los foros, en las playlists compartidas, se repite una frase: «Lo suyo fue amor del bueno». Y lo fue. Amor real, imperfecto, que nació del arte y terminó en el arte. En el fondo, esa es la paradoja más bella de su historia. Aunque su relación terminó, su amor sigue sonando. Cada vez que alguien escucha Beso, Hayami Hana o Vampiros, revive un pedazo de lo que fueron, y de algún modo siguen estando juntos, no en la vida, sino en la música. Porque al final las canciones son lo único que sobrevive al tiempo. Y las suyas cuentan una historia que ya no les pertenece solo a ellos, sino al mundo. Rosalía y Rauw no fallaron, simplemente cumplieron su ciclo. Nos recordaron que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz, pero siempre deja algo hermoso. Un verso, una melodía, un recuerdo. Y en cada una de esas cosas, ellos todavía existen. No como pareja, sino como eco. Un eco que, aunque el silencio haya llegado, sigue resonando.